Bueno, pues estudiantes, tengan un buen día. Hoy día vamos a desarrollar los precursores de la independencia de nuestro país, Virú. Profesor, ¿quiénes son los precursores? A ver, vamos a ir reconociendo algunos de estos. Tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido como el Bacon peruano, en honor a Francis Bacon, un filósofo inglés muy rescatado en el mundo entero, sobre todo en Europa. También tenemos a José Baquijano y Carrillo, uno de los ciudadanos más adinerados de nuestro país, profesor en la Universidad de San Marcos, quien afirmaba o escribió una carta dirigida al virrey Jáuregui, reconociendo a un virrey que sí, pues era intelectual y no como el rey de España o los virreyes que mandaba España, que eran totalmente incompetentes. Entre otros representantes también tenemos a Hipólito Unanue, fundador del Colegio de Medicina en la Universidad de San Marcos, que hoy en día sigue funcionando como facultad, que además agrega señalando que no puede haber libertad en un sistema servil, aunque él era un funcionario más de la corona en la reforma borbónica. Había cierta inconsecuencia en Hipólito Unanue. Pero bueno, al que vamos a destacar un poco más es al separatista. A los que te he mencionado, Toribio Rodríguez de Mendoza, el Bacon peruano, José Baquijano y Carrillo e Hipólito Unanue, ellos solo son reformistas, buscan ciertas reformas de la corona de España. Sin embargo, del que te voy a comentar a continuación, él sí solicitaba una independencia, una separación de España de América. ¿Y quién era este señor? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Qué pasó, profesor? ¿Cómo así este señor abrazó ese ideal que nos permitirá ser independientes? Bueno, pues él pertenecía al orden religiosa de los jesuitas y en un contexto de cambios, porque la corona de España veía que a estos movimientos jesuitas educaban y ganaban apoyo de la población. Tenían miedo que los jesuitas en algún momento se puedan rebelar contra la corona. Entonces, sin mayores razones, tomó la decisión de expulsar a los jesuitas del territorio peruano y de América. Entonces, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán como jesuita fue expulsado y pues tuvo que viajar a Inglaterra. En Inglaterra, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán se nutrió de los ideales que se estaban desarrollando. Por ejemplo, tenemos la revolución científica y también la revolución industrial. En la revolución científica, pensadores como Galileo Galilei, ¿no? Pensadores como Giordano Bruno, estaban cuestionando ideales de la iglesia. Entonces esos ideales irán marcando a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán hasta que cuando regrese al Perú para exigir una independencia a través de una carta política guerrillera en el cual dice carta destinada a los españoles nacidos en el Perú. ¿Quiénes eran los españoles nacidos en el Perú? Los criollos. ¿Qué le decía a los españoles? Les decía, estas tierras nos pertenecen porque nuestros padres las invadieron y nosotros, como hijos, heredamos el derecho de gobernarla. Y no los españoles, nosotros los criollos. Entonces era una independencia de España para que sea gobernada por criollos, no para liberar a nuestro pueblo. En ningún momento decía libertad para los campesinos e indígenas. No, no, no. Las tierras le pertenecen a los hijos de los españoles que nacieron en el Perú, a los criollos. Los criollos, sí, los criollos. Entonces, esa es una solicitud de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Pero no solamente recibió influencia de Inglaterra, sino también de Estados Unidos y sobre todo de la revolución de los franceses. Liberté, igualité, fraternité, igualdad, libertad y fraternidad, principios elementales de los ideales que se van a dar en Francia en 1789, en la Revolución Francesa. Esos ideales entonces contagian a nuestros liberales del Perú, a los criollos. Siendo así, establece la propuesta o la Carta de la Emancipación. Algunos también la conocen así, su carta dirigida a los españoles nacidos en el Perú, los criollos.
Profesor, si ellos no serían auténticos precursores, dado que solamente buscaban separar a España, más no dar libertad al pueblo, ¿quiénes sí eran los antecesores de una independencia en favor de todos los peruanos, ya que no eran los criollos? Pues tenemos a rebeldes indígenas y amazónicos. Ya hemos hablado de dos personajes. Tenemos a Túpac Amaru II con su esposa Micaela Bastida, quienes buscaron liberar a nuestro país en todos los sentidos, religioso, político, económico. No solamente que ya no nos gobierne España, sino liberar y respetar las costumbres, eliminar la mita, el esclavismo, etc. ¿Quién es otro? Juan Santos Atahualpa, una rebelión también que vemos en la Amazonía. Entonces, de ellos también ya se ha conversado, se puede también volver a tocar en un momento distinto. Entonces, chicos, este periodo es relevante dado que esos ideales que traen eh, los precursores, llamémoslo así, ¿no?, de nuestra independencia, se mantendrán con el pasar de los tiempos y hasta la actualidad. No hemos superado ciertos ideales que en Europa, y no solamente ahora Europa, sino en Asia, ya han sido superados, y sobre todo en el norte de Europa, los países nórdicos, que viven en una diferencia social no tan abismal. El rico está acá, la clase media está acá y el pobre está por acá. Profe, ¿qué pasa en Sudamérica y en África? Los ricos están acá, 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 acá. No lo ves, Siena. Ahí están. Y los pobres tampoco lo vas a ver porque están más acá. Es decir, las diferencias sociales en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como nos quieren llamar, o tercermundistas, como nos llaman despectivamente, las escalas sociales son muy abismales. Nos diferenciamos mucho lo pobre de lo rico. Y la clase media no está muy distante de la clase baja, podríamos llamarla. En algunos casos ellos quieren verse la clase A, pero terminan cayendo en la realidad. Por ejemplo, la clase media, ¿quiénes son? Pues son los profesionales, pues. ¿Como quién? Como tu profesor, los ingenieros médicos. ¿Y tu profesor será clase media? Lo único bueno que tengo en mi cuarto son libros, no tengo más. No tengo que otra propiedad de qué valerme. Aparte, pues, de nuestro instrumento que nos permite tener estas clases por este medio. Entonces, señores, haciendo un repaso puntual. A ver, este periodo, ¿cómo se llama? El periodo de los precursores. ¿De qué? De la independencia. ¿Independencia económica, política, social? No, independencia jurídica, porque jurídicamente nomás nos independizamos, porque económicamente, después de San Martín y Simón Bolívar, vamos a tener una gran deuda a Inglaterra, porque Inglaterra va a financiar a Simón Bolívar y San Martín. Así es, señores, de eso ya hablaremos más adelante. Ahora bien, ¿en qué contexto? Siglo XVIII, inicio del XIX. De 1750 a 1830, según el filósofo, educador peruano Augusto Salazar Bondi, respetado, respetadísimo. En ese sentido, en este contexto, tuvimos grandes influencias. Estos precursores de la independencia se influenciaron. ¿De quiénes? Renato Descartes, John Locke, Diderot, de Alembert, Galileo Galilei, también de la Revolución Francesa, la revolución que se desarrolló de las 13 colonias en Estados Unidos, y también podemos hablar de las revoluciones científicas y la revolución industrial, ¿no? Muy bien, entonces estos precursores van a difundir esas ideas. Lo que me faltó decirte es a través de qué medios difundían esas ideas a todo el país. Había un lugar en el cual se centraban y estudiaban estos teóricos. Se llamaba el Convictorio de San Carlos. Entonces, había un lugar en el cual se reunían para discutir. Era en el Convictorio San Carlos. ¿Y por medio de qué difundían, profesor, sus ideas? Tenemos el diario El Peruano, ¿no? Hoy día también, hoy en día también existe, es el diario oficial de nuestro país, ¿no? Entonces, señores, este grupo se hacían llamar los amantes del país, porque amaban el país, amaban sus tierras, pero no a los peruanos. Sí, los criollos amaban al país porque teníamos riquezas y las seguimos teniendo. Nosotros tenemos en exceso recursos en los minerales, en el petróleo, los gasoductos y entre otros, entre buenos climas con buena tierra para poder desarrollar buena agricultura. El problema es que esas tierras ya no nos pertenecen.
Como ellos, somos un mendigo sentado en un banco de oro. Nuestro país es un banco de oro, pero el país ya no pertenece a los peruanos, porque lo hemos hipotecado. Tu presidente, pues chicos, todas las minas que se están explotando, ¿para quiénes? ¿Quiénes se quedan con esos ingresos? Los que se quedan con los ingresos, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, que vienen y explotan con sus minas. Un poco que le dan el Estado y el Estado se lo queda con ese poco. ¿Y nosotros con qué nos quedamos los peruanos? Con la contaminación ambiental, con el plomo en la sangre, como los niños de Pasco que vienen al Perú a reclamar y pues no le hacen caso. Entonces, señores, entender la historia no implica memorizar datos, recordar hechos, nombres y fechas, sino lo que implica es comprender cómo sucedió, por qué sucedió ciertos hechos que nos llevaron a este presente. Y para que en este presente sepamos cómo comportarnos para tener un mejor porvenir, para no dejarnos engañar por lo que te dicen tus mandatarios. Para eso existe una historia oficial. En ese sentido, pues, el conocer a los precursores habría que reconocerlos en la medida de que el cambio que hicieron en algún o de alguna manera benefició a todos los peruanos, pero recordar que sus objetivos en prioridad era para su grupo social que hasta ahora existe, porque el Perú no todos somos iguales. En el Perú hay corruptos, en el Perú hay gente trabajadora. Entonces no podemos decir amo a todos los peruanos, porque estarías amando la corrupción, amando los delitos. Entonces tenemos que ser claros y diferenciar de los que quieren mejorar, transformar tu país y aquellos que lo mantienen así, porque ellos en esta, manteniéndose así, se están beneficiando. Eso nos enseña nuestra historia. Y ahora, estudiando a nuestros precursores, revalorar quizá a los auténticos que murieron, como Micaela Bastida, María Parado de Bellido, entre otros que no lo revaloramos, mas sí a Simón Bolívar y San Martín, de cuales ya hablaremos la clase que viene. Sin más, de momento lo dejo. Por favor, vuelve a ver el video, de esa manera así te pueda quedar de mejor forma la información. Ya no te olvides de hacer tu mapita mental. Sé creativo, por favor. ¿Correcto? Que pases provechosos días. Hasta una nueva oportunidad.